Buenas tardes, mi equipo es el número 6 y vamos a hablar sobre el trastorno específico del aprendizaje. Estoy integrado por Romero Piñón, Alberto Fernando, Yu Pérez, Oyuki del Jesús, Velázquez Vázquez, Gerardo, Valletab, Norma Marlene. En primer lugar, vamos a definir lo que es el trastorno del aprendizaje. Este va a ser un problema en cómo aprende un niño y no se va a caracterizar porque no sea inteligente, sino porque su cerebro va a tener dificultades en procesar información, especialmente en áreas de lectura, escritura, matemáticas. Va a afectar al 10% de los jóvenes y va a ser más común en hombres que en mujeres. Entre los factores de riesgo vamos a tener antecedentes familiares, lesiones perinatales y otros trastornos neurológicos. Entre tipos de trastornos específicos del aprendizaje vamos a tener que la DSM-5 combinó varios diagnósticos del trastorno de aprendizaje en un solo diagnóstico, que es el trastorno específico del aprendizaje, y combinó trastorno de lectura, trastorno de cálculo, trastorno de expresión escrita, trastorno de aprendizaje no especificado. Y también tenemos el término de dislexia, que se va a referir a un patrón de dificultades de lectura, y la discalculia, que se refiere a un patrón de deficiencias relacionadas con el aprendizaje de datos aritméticos. Este trastorno específico del aprendizaje va a tener un impacto significativo en la vida del niño, afectando su progreso académico. Va a ser muy difícil avanzar para él en la escuela, su autoestima y su confianza, va a empobrecer sus relaciones con sus compañeros y otras personas. Y este va a tener un mayor riesgo en la aparición de otros trastornos, como el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, trastornos de la comunicación, de la conducta y depresivos. Y el tratamiento y el diagnóstico va a ser muy importante, ya que vamos a poder minimizar el impacto que va a tener en la vida del niño, evitar dificultades que va a tener a largo plazo y ayudarlo a elaborar estrategias para superar todas estas dificultades. Y podemos hacer terapias educativas, programas personalizados para ayudarlo en sus actividades académicas, terapias psicológicas como el apoyo emocional, adaptaciones en el entorno escolar como cambios en la clase o formas de enseñanza. El trastorno específico del aprendizaje con dificultades en la lectura se va a caracterizar por dificultades para reconocer palabras. El niño va a tener problemas para identificar y recordar las palabras. La lectura lenta e inexacta. El niño va a leer de manera lenta y va a cometer errores al leer. La comprensión deficiente. El niño va a tener dificultades para entender lo que lee. Y en dificultades de la ortografía, el niño va a tener problemas para escribir correctamente las palabras. Estos van a ir acompañados con otros trastornos, como son los de habilidades académicas en otras áreas como matemáticas o escritura, trastornos del lenguaje, dificultades de comprensión y pues el uso del lenguaje propio. En cuanto a la epidemiología, tenemos que se estima que del 4 al 8% de los jóvenes presentan dislexia en Estados Unidos, y varios grupos que han sido sometidos a evaluaciones clínicas se ha observado que los niños tienen mayor frecuencia de dificultad de lectura que las niñas. Sin embargo, en los trastornos de lectura principalmente prácticamente son iguales en cuanto a niños y niñas. Estos se van a asociar a otros trastornos de la infancia, como el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Vamos a tener que el término alexia se usó históricamente para describir la deficiencia del desarrollo de reconocimiento de símbolos impresos, y que a partir de la década de 1960 se simplificó a dislexia. La dislexia es un síndrome de discapacidad en la lectura que puede incluir déficit del lenguaje, del habla, confusión entre izquierda y la derecha. En cuanto a la comorbilidad del trastorno específico del aprendizaje, vamos a tener que el niño va a presentar dificultades en matemáticas, expresiones de la escritura, trastornos del lenguaje, y también va a tener un vocabulario deficiente, va a tener dificultades para formar estructuras oracionales adecuadas, alteraciones de la capacidad para poder ordenar o juntar palabras o tener una explicación clara.
comorbilidad con trastornos psiquiátricos e impacto de la vida del niño. Estos van a estar asociados a trastornos psiquiátricos, como mencioné anteriormente, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, trastorno negativo desafiante, trastorno de conducta y trastornos depresivos. También va a haber una tasa de depresión autodeclarada, mayores niveles de ansiedad, dificultades en las relaciones con sus compañeros y menor capacidad ante situaciones ambiguas. En cuanto a la etiología, tenemos que es un trastorno neurológico de origen genético. Se va a caracterizar por la deficiencia del procesamiento de los sonidos del lenguaje hablado. Entre los déficits asociados vamos a tener el procesamiento fonológico, comprensión, ortografía y verbalización de las palabras. Diferentes estudios como de neuroimagen y genético van a sugerir que estos se van a asociar a alteraciones del hemisferio cerebral izquierdo. También van a tener un patrón desorganizado de células pequeñas, lo que ocasiona esto en personas con dificultades de lectura. Entre los factores de riesgo vamos a tener la exposición prenatal a enfermedades infecciosas maternas como la gripe durante los meses de invierno, las complicaciones durante el embarazo, las dificultades prenatales, perinatales, también el bajo peso al nacer, la prematuridad, niños con parálisis cerebral, epilepsia y niños malnutridos durante los primeros periodos de la infancia. Bueno, vamos a continuar con el diagnóstico. ¿Cómo vamos a diagnosticar a un niño? Básicamente vamos a diagnosticarlo con el rendimiento en la lectura, que es significativamente inferior a lo esperado a su edad. Básicamente, si un niño de 4 o 5 años no lee, pues lógica, va a ser por obviedad que es normal, ¿no? A diferencia de un niño de 7, 8, 9, 10 años que ya debe tener una lectura mejor o mínimo saber conjugar palabras o leerlas. Las manifestaciones en el diagnóstico vamos a tener la dificultad para recordar, evocar y secuenciar las letras y las palabras, los problemas constructivos gramaticales y vamos a tener también para realizar inferencias en la lectura con esos problemas. Otro tipo de diagnóstico, vamos a ver el impacto en el niño, en el fracaso escolar y la baja autoestima. ¿Esto cómo implica? Básicamente el niño, al no tener un buen aprendizaje o un trastorno de aprendizaje, vamos a ver que sus calificaciones no van a ser suficientes o elevadas, va a tener promedios bajos debido al problema de aprendizaje que tiene, ya sea en la lectura, en escritura o en otros problemas que tenga, ¿no? Dependiendo de dónde se encuentre su problema, ¿no? En saber en qué realmente inicia su problema. Entonces, todo esto evocado va a hacer que el niño tenga un rendimiento menor o inferior a sus demás compañeros por ese trastorno. ¿Cómo vamos a saber esto? ¿Cuál es el cuadro clínico? Lo vamos a identificar básicamente por 5 puntos. El primero vamos a identificar la edad de la detención, en qué edad se encuentra el niño y qué debe saber el niño a esta edad. Saber leer, escribir, colorear, dibujar, identificar, relacionar palabras y sílabas. Esto. Entonces, a los 7 años que uno ya va a estar en segundo o tercer año de primaria, el niño ya debe saber leer, escribir o mínimo juntar palabras. Si el niño a esta edad no lo tiene, pues ya tenemos como que un punto rojo o una palomita para este cuadro clínico. Los errores y las características en la lectura, vamos a ver que este niño al leer o al escribir va a generar omisiones o sustituciones y adiciones en las letras o en las palabras, va a cambiar letras en alguna escritura o va a cambiar palabras en el momento del habla. Vamos a tener que va a tener una velocidad baja al leer o va a tener básicamente no lo mismo que sus demás compañeros o niños de su edad. En la escritura y la ortografía vamos a ver que el niño va a tener problemas ortográficos más severos o más acentuados a niños de su edad. Si bien los niños de 7 años o menos o cualquier edad de primaria tienen problemas o básicamente faltas de ortografía normales que son coherentes, este niño representará más de las dichas, ya que ya no será normal, sino será un problema realmente. Los problemas asociados, vamos a ver que está el lenguaje, cómo este niño pronuncia las letras, las sílabas y cómo las conlleva, ¿no? En el espacio de leer y en el hablar también. El otro cuadro clínico vamos a tener que es en el impacto emocional y social.
básicamente el niño va a tener problemas de autoestima, una depresión o otros problemas. Esto debido a que sus compañeros, al estar con mayor rango en el aspecto de saber leer o escribir o tener mejor esto, el sentirse inferior a ellos. Entonces esto le va a generar básicamente vergüenza, frustración, humillación y pues un fracaso escolar es lo que va a sentir. En la exploración física vamos a tener que este niño no va a tener físicamente nada, va a ser un niño normal y no va a presentar ningún signo o síntoma aparente para que lo podamos saber. Eso se va a saber mediante pruebas, ¿no? En la evaluación psicodeductiva, el uso de pruebas estandarizadas para detectar el problema de una lectura. Vamos a ver que también vamos a tener problemas de ortografía, composición escrita, lenguaje oral y la motricidad. Claramente desde cómo agarrar un lápiz, cómo escribe con el lápiz, las letras, cómo las escribe, el aprendizaje que lleva, cómo lo lee, cómo lo interpreta. En las pruebas a diagnosticar esto, ¿cuáles son las pruebas más usadas? Son la Webco y la de Peabody. Son las dos que se utilizan para diagnosticar estos problemas y otras pruebas complementarias que se van a utilizar también para diagnosticar este trastorno, no solamente estas dos, pero estas dos son las más utilizadas. La evaluación proyectiva complementaria, pues vamos a ver que en el dibujo o en la forma de escribir o cómo hace los dibujos o los trazos, dibujos, formas, figuras, que deben ser normales, vamos a ver un déficit de esto. En la exploración física seguimos viendo que no se va a observar nada en las conductas. Vamos a hacer un análisis de comportamiento en el estudiante en situación de aprendizaje. Vamos a tener la evolución y el pronóstico. ¿Qué es esto? ¿Cómo va a empezar? Vamos a tener la evolución inicial, que es en los primeros años de la escolaridad, que esto es básicamente antes del tercer año de primaria. Básicamente cuando el niño tiene 6, 7 años, 5, 6, 7 años, vamos a ver estos problemas que tal vez no lo vamos a sentir muy marcados, pero sí lo vamos a ver. Aunque es normal que un niño de 5, 6 años no sepa leer, escribir muy bien, vamos a ver que a diferencia de sus demás compañeros o a diferencia de otros niños, va a tener este problema. Los desafíos a medida que va avanzando la escolaridad. Si bien el problema de primer y segundo año de primaria lo vimos, pero no hicimos nada, en tercer año va a ser más notorio porque en tercer año de primaria ya deberían de leer, escribir y conjugar palabras, y al no tener esto, pues se va haciendo más notorio este problema. Los pronósticos, la importancia de la intervención temprana, pues como ya he mencionado, entre más temprano se diagnostique, pues más conveniente va a ser hacia el niño, ¿no? Más lo vamos a ayudar y no se va a perjudicar a lo largo de su vida. Los pronósticos según el patrón de déficit y las habilidades. Pues vamos a ver que si tuvimos este problema en los primeros años, corregirlo a esa edad, y como vaya avanzando los años, vamos a ver que este trastorno de aprendizaje pues ya no va a ser tan marcado o no va a ser tan evidente, ¿no? O vamos a ayudar a esto. La perspectiva a largo plazo, como estaba mencionando, cómo lo va a ver el niño, cómo lo va a ver el adulto, cómo lo van los maestros y los demás niños, cómo lo van viendo, si va progresando este problema o va mejorando, ¿no? Claramente este trastorno se puede confundir con muchísimas otras enfermedades como el TDAH, la dificultad de lectura, la discapacidad intelectual, que también tiene mucho que ver esto, que no solamente que el niño no sepa leer, puede que las palabras se le confundan, pero por problemas visuales, no por problemas de aprendizaje. Los trastornos del lenguaje también, que no se sepa expresar, que tenga un trastorno del lenguaje expresivo. Y el otro más importante, a mi punto de parecer, es el impacto de la escolaridad inadecuada. ¿Esto qué quiere decir? Básicamente que si la escuela, los docentes o los mismos familiares no aportan o no ayudan al niño, pues lógicamente el niño va a tener estas dificultades, y no porque tenga un trastorno, sino por cómo está rodeado él. Un punto de vista muy importante es que si el niño tiene mamás y papás que no saben leer o escribir, o uno, lógicamente, si no tiene quien lo ayude con las tareas, pues va a ser un problema. Y que solamente se ayude con el docente va a ser otro problema. Otro problema sería también los docentes en la forma de enseñar a los niños. Básicamente, un docente debe de tener la capacidad para enseñar y tener el aprendizaje hacia estos niños, no solamente a los que tengan trastornos, sino cualquier niño en general,
para que sepan explicarles y enseñarles de la manera adecuada. También tienen que ver las instituciones escolares de cómo están construidas. En el tratamiento, vamos a ver que el tratamiento está muy bien. Vamos a tener que son 3 puntos: la importancia de la instrucción directa, la teoría de déficit central y el enfoque gradual y personalizado. Estos 3 básicamente se van a ir evolucionando. El primero me voy a dar a entender sonidos y letras, cómo suena cada letra. El segundo me va a ayudar a reconocer y recordar las letras y cómo son estas letras y cómo conjugadas suenan con mame, mi, mu, entre otras. El enfoque gradual, que viene siendo el tercero, vamos a usar las letras con el sonido. Y ahora vamos a jugar con las sílabas y las palabras, ya llevándolo hasta frases. El siguiente punto vamos a tener los programas de instrucción destacados: el Orton Well, el Dister y el Merrill. Estos van a ser los que nos ayuden con el tratamiento para que el niño mejore, entre otros. Pero esos son los 3 más usados. El método de aprendizaje visual y mitosensorial, básicamente el niño aquí va a utilizar lo que es lo visual, auditivo, cognitivo y la motricidad. Va a tener todo esto en conjunto. Y continuando con la exposición, yo les voy a hablar de lo que es el trastorno específico del aprendizaje con dificultad matemática. Especialmente vamos a hacer énfasis en esa parte. Vamos a empezar con un poquito de la epidemiología. ¿Qué quiere decir la epidemiología aquí en este caso? La epidemiología básicamente nos dice la bibliografía que normalmente es de 2 a 3 veces mayor en nombres. Normalmente se va a presentar en nombres. Eso sí, la parte de la dificultad del aprendizaje. La parte de la dificultad matemática normalmente casi siempre la vamos a encontrar en mujeres. También nos menciona que se puede llegar a encontrar de manera aislada solo la dificultad matemática y esto va a suponer más o menos 1 de cada 5 niños con algún trastorno en específico, ¿no? Y también nos menciona que incluso hasta un 6% van a tener algún tipo de dificultad con las matemáticas y entre el 3.5 y el 6.5% de los niños van a tener alguna discapacidad con la discalculia. Vamos a empezar con un poquito de la etiología. La etiología básicamente nos mencionaba que va a haber una gran cantidad de factores, ¿no? Es multifactorial. Entre ellos podemos encontrar los factores genéticos, los madurativos, cognitivos, emocionales. Incluso podemos llegar a encontrar algunos factores de riesgo como la prematuridad y el bajo peso al nacer. Yo dejé 2 al final que para mí son muy importantes, que son los temas educacionales y los temas socioeconómicos. Yo creo que son los más representativos, creo que son los que más abundan aquí en nuestra región, en nuestro país, lamentablemente, y que incluso pueden llegar a detonar el resto de los que ya mencionamos, ¿no? Ahora, vamos a pasar de lleno a la parte de lo que es el diagnóstico. ¿Cómo vamos a diagnosticar a estos niños? El diagnóstico va a ser sencillo, fácil, es a través de la observación. A través de la observación vamos a poder diagnosticarlos. ¿Cómo? Obviamente, para cierta edad, estos niños ya deberían tener cierto nivel, deben tener ciertas expectativas, ¿no? De hasta dónde deberían de llegar. Cuando no las cumplen es cuando empezamos a sospechar. Entonces se va a hacer a través de un periodo de 6 meses y después de ese periodo de 6 meses se puede llegar a diagnosticar. Incluso hay intervenciones durante ese periodo para ayudar a estos niños. En el caso de que este periodo pues incluso no funcione, pues se va a diagnosticar. El cuadro clínico. Especialmente yo voy a hacer énfasis en algunas manifestaciones que vienen acompañadas de lo que es el déficit de aprendizaje y la dificultad de las matemáticas, que para mí son un poquito más importantes, ¿no? Como son lo que es la lectura, la comprensión escrita, la coordinación, el lenguaje, el déficit de memoria, la atención, temas emocionales, incluso conductuales que podemos llegar a encontrar a estos niños, dejando un poquito también, obviamente, los principales, ¿no? Pero que son los de que a veces no se saben los números, que no lo saben diferenciar, no lo saben escribir, no se saben los signos de suma, resta, multiplicación o división, que no se saben las tablas, ¿no? Pero específicamente coexisten estos otros manifestaciones que ya mencioné, que son un poquito más pesadas, más fuertes, ¿no?
no solo hablando del tema matemáticas, ¿no? También nos mencionaba que algunos investigadores podrían llegar a clasificar en 4 categorías este tipo de trastornos, este tipo de dificultad matemática, que van como dificultades en el aprendizaje, para contar los números, para dominar los sistemas de cardinal, ordinal, dificultad para realizar operaciones asimétricas, dificultad para visualizar un conjunto de objetos como grupos, etcétera. La exploración física y las pruebas analíticas. No hay signos, síntomas. ¿Qué quiere decir? Que no va a haber una exploración física, no va a haber unas pruebas de sangre, etcétera, que nos digan, este niño tiene tal discapacidad. No, lo único es el nivel educativo y los factores de riesgo que puede llevar, y algunos test como el CATE-MAT, ¿no? Que es aritmético, que nos puede llegar a dar este diagnóstico. La evolución del pronóstico. Aquí vamos con la evolución del pronóstico. Normalmente se ve a partir de los niños de 8 años. Puede ser antes, como a los 6, o después, como a los 10 años. Hay que entender que entre más tiempo dejemos pasar sin diagnóstico a nuestros niños, el pronóstico es más desalentador. Entonces, ¿por qué? Porque pueden llegar a pasar otros episodios como padecer vergüenza en la escuela, que lo lleve a un punto como, por ejemplo, sentirse mal consigo mismo, frustración, incluso episodios de depresión, incluso pensamientos de dejar la escuela, incluso muchos llegan a dejar la escuela. Entonces hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Y finalmente, ya casi para terminar, tenemos el diagnóstico diferencial. Hay que entender que el diagnóstico diferencial, vamos a distinguir las causas generales del mal funcionamiento, como los síndromes que se van a asociar a la discapacidad intelectual, ¿no? Hay que tenerlos muy en cuenta, ¿no? Porque hay muchos que son similitudes, que se parecen, ¿no? Pero especialmente hay unos trastornos como el trastorno de la conducta y el TDAH, que son muy parecidos, que van incluso de la mano, que incluso ambos diagnósticos pueden estar o se pueden establecer juntos. Entonces, hay que tenerlo en cuenta. Es un poco confuso, pero es sobre la práctica. Finalmente, la parte del tratamiento. No hay tratamiento farmacológico. El tratamiento es completamente el tiempo que le dediquemos al niño, cualquier actividad que le sume a ellos, trabajo, ya sea con ayuda de la tecnología, trabajos manuales, auditivos, cognitivos, como nos menciona, tarjetas didácticas, cuadernos de ejercicio, etcétera. Cualquier cosa que nos ayude, pues básicamente ese va a ser el tratamiento de nuestros pequeños. Continuamos con el siguiente compañero. Hola, a mí me tocó la parte de epidemiología, que bueno, pues para empezar tenemos que entender que en este trastorno específico del aprendizaje hay una dificultad al momento de escribir entre el 5 y el 10% de los niños en esta edad. Más que nada se basa en la edad escolar y durante el tiempo el trastorno también llega a repetirse en muchos niños. Entonces, este índice persiste entre el 4% también entre los adultos. Tenemos que considerar que en determinados sexos el trastorno es 3 veces o incluso hasta 4 veces más frecuente en los niños que en las niñas. También tenemos que entender que durante el déficit de expresión escrita hay habitualmente con él también va la lectura, aunque casi no es siempre. Tenemos que entender que en la comorbilidad, los niños con déficit de la expresión tienen el riesgo más alto o incluso podríamos decir que es significativo en presentar otros trastornos, como podría ser la deficiencia del lenguaje, la escritura, las matemáticas, y normalmente este tipo de trastornos se compara con la población joven en general. Tenemos aquí un punto importante que es donde podría aparecer el TDAH con mayor frecuencia también en los niños, como se les podría mencionar anteriormente. También tenemos que entender que el trastorno específico del aprendizaje, como cualquier trastorno de estos, incluye otras dificultades al momento de la expresión, ya sea escrita, y también muestran un mayor riesgo al momento de tener habilidades sociales y incluso
algunas personas llegan a desarrollar una baja autoestima e incluso síntomas de depresión. En la etiología, aquí normalmente nos mencionaba que se considera que las causas de dificultad de expresión son similares a las del trastorno de la lectura. O sea que esto es un problema en el cual los componentes también van relacionados con el lenguaje e incluso el sonido de las letras. Un punto importante aquí fueron los factores genéticos que tienen como una intervención significativa durante la aparición de estos déficits. También la dificultad de la escritura está también asociada a diversos síndromes trastornos en los cuales en los niños está afectado o incluso pueden tener problemas para entender las mismas reglas gramaticales. Durante unos estudios nos dimos cuenta que la discapacidad de la expresión también es el resultado combinado de lenguaje y uno de los de lectura. Tenemos que entender que la predisposición hereditaria hace que la expresión ya sea escrita, también sea relacionada con los familiares de primer grado que también hayan tenido esas dificultades similares. Entonces, también podríamos entender que esa es parte de en diagnóstico. Este es un punto importante porque normalmente cuando se diagnostica este trastorno específico, hay algunas dificultades al momento de la expresión escrita. Durante el DSM-5, la escasa capacidad del niño para emplear una puntuación y la gramática y también incluir las frases bien escritas, para organizar también párrafos o articular sus ideas. Eso es una señal de este trastorno. También tenemos que entender que el bajo rendimiento al componer un texto, también incluir la caligrafía, es incapaz el niño para escribir sin las faltas ortográficas y también la manera de colocar las palabras de manera secuencial en frases coherentes. También tenemos que tener en cuenta sobre las faltas ortográficas que da el niño con la discapacidad de la expresión escrita. Normalmente estas palabras o incluso las frases, hay como que una distinta forma de colocar el orden. Entonces también tenemos que tener en cuenta eso. La puntuación incorrecta y también el niño puede tener una capacidad disminuida para recordar palabras que comienzan con mayúsculas y con minúsculas. Cuadro clínico. Los niños también presentan dificultades al momento de la expresión escrita y eso es un problema al inicio de un periodo, ya sea escolar o incluso cuando están aprendiendo. También tenemos que entender que las palabras y su expresión, al momento de querer expresar ellos sus sentimientos o sus pensamientos, también les cuesta un problema. Las reglas gramaticales también son apropiadas según su edad. Por ejemplo, también nos mencionaba que durante y después del segundo grado escolar siguen cometiendo los mismos errores gramaticales simplemente, incluso al escribir las frases cortas. También tenemos que entender que en los niños de cursos superiores, ya podemos decir primaria, quinto grado, sexto grado, las frases también habladas y escritas se les vuelven un poco extrañas, podríamos decir, y también en comparación con lo que se puede decir a su edad, no debería estar pasando. También hay problemas en el momento de querer seleccionar una palabra, o incluso es inapropiada o es errónea. Podríamos decir al momento de escribir con una ortografía correcta y después va combinando entre mayúsculas y minúsculas. Muchos de los niños con dificultad en la expresión también escrita. Pasaba mototaxi. Entonces, mencionábamos que aquí también los niños durante este trastorno llegan a tener frustraciones o enfados sentimentalmente. Esto con el simple hecho de tener el fracaso durante la progresión escolar. Vamos con la exploración física. En la exploración física no existe como que un estigma físico, sino son más pruebas educativas para un diagnóstico correcto del trastorno.
Como podríamos mencionarles las pruebas disponibles en la actualidad, que son la del lenguaje escrito, que incluye la prueba del lenguaje escrita, la evaluación diagnóstica de las habilidades de escritura y la prueba del lenguaje escrita temprana. Perdón. Y también se recomienda valorar posibles beneficiencias de la visión y la audición. En la evaluación y el pronóstico, podríamos decir que el aprendizaje con dificultad en la expresión de la escritura, la lectura y las matemáticas coexisten habitualmente y también pueden haber un trastorno del lenguaje, volviendo a lo mismo. En el diagnóstico diferencial, aquí nos mencionaba que también existen diversos trastornos o síndromes como es el de TDAH o incluso una depresión mayor. También estos impiden que el niño pueda concentrarse durante las tareas escritas y producir una escritura adecuada. En el tratamiento de los trastornos también incluía como que la práctica directa de la ortografía, las frases, así como una simple o una revisión estricta sobre las reglas gramaticales. También tenía y nos mencionaba que los profesores de algunos colegios, la educación especial dedicaba más de 2 horas o incluso las 2 horas al día durante la labor de escritura. La eficacia de la intervención terapéutica entre los niños y el especialista en la escritura, habría que tener como una relación óptima para que sea un buen entendimiento. Y pues también entender que donde hay éxito puede haber fracaso y también motivar al niño a que no le afecte de manera determinante la eficacia de los tratamientos y ahora sí tener un tratamiento a largo plazo.